vez. En el video 374 se encuentran otra demostración, la demostración de que los números naturales también cumplen esta propiedad, que la suma de los primeros n impares es igual a n más 1 al cuadrado. Eso es lo que dice, así es como yo leo esto, la suma desde i igual 0 hasta n de 2i más 1 da n más 1 al cuadrado. Pero entonces, como siempre, primero entiendan lo que van a, o sea, entiendan, convénzanse de que para algunos casos esa cosa se cumple, de manera que uno diga, ah, ya sé qué es lo que voy a probar, Micho, es cierto, ahora sí lo quiero probar para todos porque esta cosa funciona para estos tres, estos cuatro, y entonces tiene que funcionar para todos, voy a probarlo. El hecho de que funcione para unos no quiere decir que funcione para todos. Digamos que estas cosas pueden ser engañosas, por eso es que hay que hacer las demostraciones, porque el hecho de que uno tenga que unos casos funcionan no quiere decir que todos funcionen. Por ejemplo, algo típico que les sucede a ustedes cuando le van a entregar un programa a un profesor que les puso una tarea y dijo, calculen esto, y entonces ustedes lo hicieron, lo probaron con 10 casos y los 10 casos funcionaron. Entonces llegan a donde el profesor aquí está y eso funciona. Y el profesor llega y mira el programa y dice, bueno, entonces probémoslo con este. Y no funciona. Y entonces usted, pero ¿por qué es el efecto que estoy ante el profesor, el efecto de demostración? No, es que funcione para 10 casos no quiere que funcione para todos. Y que algo funcione para todos los casos implica un razonamiento diferente a probarlo en unos casos. Uno nunca puede concluir, y menos en informática, y eso es una de las recomendaciones que les doy, que porque lo que yo hice en mi programa ha funcionado con mis 18 casos de prueba, entonces funciona con todos los casos de prueba. Eso no es así. A menos que yo haya escogido los casos de prueba de una manera que sean, llamémoslo, como los ejemplos de las diferentes clases de equivalencia de los casos de prueba que había allí. Entonces yo podría decir, es que a este programa solo le entran tres clases de números, los menores que cero, el cero o el mayor que cero. Entonces si yo logro mostrar que funciona para un menor que cero, funciona para todos, alguna cosa de ese estilo, puede, pero tengo que tener claro esas cosas que hay detrás, porque si no, yo no puedo concluir que todos los casos funcionan. Por eso es tan importante el grupo que va a ver la exposición sobre verificación de programas, que nos hable un poquito de cómo hago para saber si un programa quedó bien. Quedó bien, o sea, cómo hago para demostrar que un programa quedó bien. No cómo hago para probarlo en 50 casos y que los 50 casos le hago check y digo, con 50 casos tampoco. O sea, nunca un número finito de casos es suficiente para mostrar que un programa funciona. Cuando tiene que funcionar para miles de casos. Nunca un número finito de casos es suficiente, a menos que yo tenga un razonamiento inductivo detrás. Y por eso es tan importante la inducción matemática. Entonces, este es el segundo ejemplo a demostrar que la suma de los desde 0 hasta n de 2 y más 1 es igual a n más 1 al cuadrado. Yo se las voy a leer. Yo la leo como la suma de los primeros n números impares, n más un número impar da n más 1 al cuadrado. Entonces, un número impares. Entonces, por ejemplo, eh, esta sería la propiedad. P de n es igual a la suma desde igual 0 hasta n de 2 y más 1 igual a n más 1 al cuadrado. Pero entonces yo voy a escribir que sería P de 3. Yo les digo, no empecemos por entender, la propiedad que voy a probar. ¿Qué significaría que 3 cumple la propiedad? Significaría que si sumo desde 0 hasta 3, los dos y más 1 me da n más 1 al cuadrado. Entonces, con 0, 2 por i, si i es igual a 0, si es igual a 0, 2 por 0 da 0 más 1 da 1. Entonces el primer número que hay que sumar aquí es el 1, con i igual 0. Con i igual 1, es la suma desde i igual 0 hasta n, ¿no? Entonces con i igual 1 esto daría 2 por 1 más 1, o sea 3. Con i igual 2 esto daría 2 por 2 más 1, o sea 5. Y con i igual 3 esto daría 2 por 3 más 1, o sea 7. O sea que lo que dice aquí al lado izquierdo es sume 1 más 3 más 5 más 7 cuando estoy hablando de P de 3. Eso sume 1 más 3 más 5 más 7. Y ahí dice que eso debe ser igual, eso es lo que yo quiero como comprobarme antes de empezar a hacer mis demostraciones, dice que eso debe ser igual a n, o sea 3 más 1
al cuadrado. ¿Mm? Entonces, empiezo a hacer las sumas a ver si eso funciona. 1 más 3 da 4. Más 5 más 9 más 7 da 16. 16. Y al otro lado da 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado, ¿cuánto da? 16. Entonces me quedó 16 igual a 16. Ah, mira que sí funcionó. La suma de los del lado izquierdo da igual que elevar al cuadrado del lado derecho. Ve, funciona con P de 3. Entonces digo, no, pues esta cosa funciona siempre, voy a hacer otro, voy a hacer P de 5. Obviamente no voy a hacer P de 38 porque P de 38 me va a costar mucho, ¿cierto? Me va a quitar mucho tiempo. Yo, yo me, yo me ilustro o me convenzo que el teorema es cierto casi siempre con ejemplos chiquitos, no como los ejemplos más grandes. P de 5, entonces P de 5, ¿qué sería? Sería sumar 1 con el 0, más con el 2 daría 3, con el 3 daría 5, perdón, con el 0 da 1, con el 1 da 3, con el 2 da 5, con el 3 da 7, con el 4 da 9, 2 por 4, 8 más 1, 9, y con el 5 da 11, 2 por 5, 10 más 1, 11. Y dicen que eso debería ser igual a 5 más 1 al cuadrado. Entonces empiezo a sumar aquí abajo. 1 más 3 da 4, más 5, 9, más 7, 16, más 9, 25, más 11, 36. Y por el otro lado me da 5 más 1, o sea, 6 al cuadrado. O sea, me queda que 36 es igual a 6 al cuadrado, que es 36, lo cual es cierto. O sea que también se cumplió para 5. Entonces digo, oye, esta cosa como que se cumple siempre, ahora sí voy a hacer el esfuerzo de mostrarlo para todos, porque no voy a hacer el esfuerzo de mostrar P de 4, P de 8, P de 9, P de 10, P de 11. Eso me demoro mucho haciéndolos todos y nunca terminaré de demostrarlos todos. Si demuestro 50 casos, habré demostrado que eso se cumple para esos 50 casos. No habré demostrado que se cumple para todos. La única manera de demostrar que se cumple para todos es usando la inducción matemática. Entonces yo digo, voy a usar inducción matemática para mostrar esa propiedad. Luego lo que voy a hacer es demostrar que para el 0 se cumple y luego voy a demostrar que si para el K se cumple, para el K más 1 se cumple. Entonces, para el 0 se cumple, entonces escribo lo que significa que se cumpla para el 0. Significaría que esta suma del lado izquierdo sea igual a esto del lado derecho. Entonces hago la suma del lado izquierdo, hay un solo término con i igual 0 hasta 0, que es el término 2 por 0 más 1, y al lado derecho me da 0 más 1 al cuadrado, me da 1, luego esto me da true, 1 igual a 1 y 1 igual a 1 es true. Por lo tanto, el caso base, que es el caso P de 0, queda demostrado porque acabo de mostrar que P de 0 es equivalente a true y quedó demostrado el caso base. Segundo paso de la inducción, demostrar el caso de inducción, que implica demostrar que si para un entero K vale, para K más 1 también, sin importar quién es K. Entonces uno escribe, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quiero demostrar? P de K más 1. Entonces, ¿qué es P de K más 1? Que sumar desde 0 hasta K más 1 de 2 y más 1 es igual a K más 2 al cuadrado. Eso es lo que quiero demostrar. Que esto, que la suma desde 0 hasta K más 1 de los dos y de los números impares, mejor dicho, es igual a K más 2 al cuadrado. ¿Qué puedo usar para demostrar eso? Que K es cierto. O sea, quiero demostrar que K más 1 cumple la propiedad sabiendo que K la cumple. O sea, mi hipótesis de inducción es que el señor K cumple la propiedad. ¿Qué es que el señor K cumple la propiedad? Que la suma desde 0 hasta K de los números impares es igual a K más 1 al cuadrado. Aquí pusimos K más 2 porque es K más 1, o sea, K más 2. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Entonces, parto, como siempre, en estas cosas de sumas, uno casi siempre parte del lado de un lado y llega al otro lado. Entonces, parto del lado izquierdo de la suma, desde igual 0 hasta K más 1 de 2 y más 1. Entonces, quiero usar la hipótesis de inducción que dice que hasta yo sé cuánto da hasta acá. Entonces, parto esa suma en dos pedazos, en sumar hasta acá y en el último término de esa suma. El último término es en la posición K más 1. Quedaría 2 por K más 1, ese es el término de aquí. Y todos los otros, pues los resumo en sumar hasta el término K de 2 y más 1. Ahora, ese término K que acabo de señalar aquí, por hipótesis de inducción, yo ya sé cuánto da K más 1 al cuadrado. Entonces reemplazo eso por K más 1 al cuadrado y me queda más 2K más 1, que es lo que hay aquí.
Ahora utilizo la aritmética. Yo sé que a al cuadrado más ab, a al cuadrado más 2a más uno es igual a más uno al cuadrado. Entonces, o sea, puedo utilizar la aritmética para saber que esto significa k más uno al cuadrado más 2k más uno es lo mismo que coger k más uno al cuadrado. Eso es simple aritmética y factorización. Y entonces, y k más uno es k más 2 al cuadrado. Entonces llegué al lado derecho, partiendo del lado izquierdo, utilizando la hipótesis de inducción y utilizando pues reglas de la aritmética o reglas de sumatorias y esas cosas. Y como ya demostré el caso base y el caso de inducción, puedo concluir entonces que son todos los números naturales los que cumplen esta propiedad. Segunda demostración, lo que hay en el video 374. No sé si tienen preguntas. Nancy, que me dijo que le había quedado en dudas en todas estas cosas. No sé si ya está más claro. Están muy callados. Pues yo sí voy un poquito mejor, profe. Tengo que terminar como de sentarme a leer las demostraciones paso por paso porque eso a veces me cuesta, pero sí voy mejor. De acuerdo, ahora les cuento. Verme a mí hacer demostraciones es más fácil que hacer yo las demostraciones. Entender las demostraciones hechas por mí y explicadas por mí, pues es un paso hacia aprender a hacerlas, pero no han aprendido a hacerlas. Así me hayan entendido todos y cada uno de los pasos. Una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Entonces me pregunta William, cuando tenemos P de K más 1 intentamos llegar a P de K de 1. No, no, ojo. Nunca tenemos P de K más 1, es lo que queremos demostrar que lo logramos. Es al revés. Suponemos que tenemos P de K y tratamos de llegar a P de K más 1. Pero entonces, para mostrar P de K más 1, usamos que P de K es cierto. Eso es lo que tal vez tú quisiste escribir. Para tratar de probar P de K más 1, que es este de aquí arriba, uso que P de K es cierto, que es este de aquí abajo. Pero no es que yo haya llegado al de abajo a partir del de arriba, no. Yo cogí el lado izquierdo de arriba y llegué al lado derecho de arriba. Luego lo que hice fue demostrar lo de arriba, o sea, demostrar P de K más 1. Porque lo que tengo que demostrar es P de K más 1, no partir de allí. Yo tengo que demostrar P de K más 1. Pero para demostrar P de K más 1, yo sí puedo usar que P de K es cierto, que es la hipótesis de inducción. Y eso fue lo que hicimos aquí. Cogimos el lado izquierdo de P de K más 1, lo partimos en dos pedacitos y un pedazo quedó como el lado izquierdo de P de K. Entonces pude usar esta hipótesis de inducción para reemplazar por esto y luego aritmética para llegar a lo que quería llegar. Pero lo que demostré fue P de K más 1. Nunca supuse P de K más 1. ¿De acuerdo, William? No sé si es clara la diferencia. Sí, yo creo que es que ahí se confunden donde está el de la sumatoria, pero igual ahí se entiende también, o sea, estamos sumando como hasta un rango, como usted lo puso ahí, se parte de Ajá. I hasta acá, y después el otro lado es el que El tenemos último de término. ajá, de K más uno. Es como cuando uno tiene, digamos, la sumatoria más K más uno, ¿sí? O sea, uno más 2 más 3 más K más uno. Entonces los primeros K los coge uno y el K más uno lo deja sueltico. Exacto. Exacto. Miguel Ángel, con mucho gusto, vuelvo a resumir este teorema. ¿De acuerdo? A resumir el teorema dice, hay que demostrar, que todos los números naturales cumplen esta propiedad, que sumar desde 0 hasta n los términos de la forma 2 y más uno es igual a n más uno al cuadrado. Primera cosa importantísima en todas estas cosas, yo tengo que entender esta notación. Si yo no entiendo esta notación, ya estoy perdido, porque pues no entiendo qué es lo que me están diciendo. Esta notación es sumatoria. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en el curso las cuantificadores generalizados? O sea, vimos la sumatoria, la productoria, la disyuntoria, si quieres, la conjuntoria, y vimos que el para todo era como una conjuntoria, que
que el existe era como una disyuntoria, pero vimos las propiedades de las sumatorias y todas las cosas, que si el rango está vacío, que partir del rango, todo eso ya lo vimos, y eso lo estamos usando aquí. Yo estoy suponiendo, eso es verdad, que ustedes entienden esta notación. Pero si ustedes no entienden esta notación, es importante que la estudien porque va a aparecer muy seguido en toda la carrera y es importante tenerla clara. Entonces aquí dice, si yo sumo todos los términos de la forma 2 y más 1 para i igual a 0, para i igual a 1, hasta para i igual a n, eso me da n más 1 al cuadrado. Entonces, eso es lo que me piden demostrar. Entonces, como yo lo veo, como es un teorema sobre todos los números naturales, entonces yo digo, ah, típico usar inducción, porque la inducción me sirve para demostrarlo para todos los naturales. Y entonces el principio de inducción, entonces el esquema de inducción dice, primero, escribamos bien la propiedad que hay que demostrar. Entonces, casi siempre, esta parte no hace parte de la propiedad es lo que hay después. Eso es lo que llamamos PDN. Entonces, PDN, N cumple la propiedad P, significa que la suma desde igual 0 hasta N de los términos de la forma 2 y más 1 es igual a N más 1 al cuadrado. Y ya escribí mi propiedad N. Como voy a usar inducción, entonces demuestro primero el caso base, o sea que 0 cumple con la propiedad. Entonces, ¿qué significa que 0 cumple con la propiedad? Entonces, yo lo reescribo, o sea, voy a reescribir donde diga n, voy a poner 0 y voy a hacer esto, y esto es una igualdad, entonces desarrollo el lado izquierdo, desarrollo el lado derecho, y si eso se cumple es porque el lado izquierdo y el lado derecho quedan igualitos. Si no se cumple, entonces pues no va a pasar eso. Entonces lo que hago es desarrollar el lado izquierdo por un lado y el lado derecho por el otro. Son dos cosas diferentes. El averiguar este numerito no tiene nada que ver con averiguar este numerito. Este numerito va a terminar siendo solamente 2 por 0, 2 por 0 más 1, esta suma. Y el del lado derecho va a terminar siendo 0 más 1, que es 1 al cuadrado, da 1. Entonces, esto es lo que me va dando por el lado izquierdo, esto me va dando por el lado derecho. 2 por 0 da 0, más 1 da 1, entonces esto me va dando 1 igual a 1. Y 1 igual a 1, eso sí es una verdad de apuño, todo número es igual a sí mismo. Entonces, eso es equivalente a true. Entonces, acabo de demostrar que P de 0 es equivalente a true. Demostré el caso base. Ahora voy a demostrar el caso de inducción. ¿Qué es demostrar el caso de inducción? El caso de inducción es demostrar, suponer que un número K cualquiera, entero, cumple con la propiedad P y demostrar que entonces K más 1 también cumple la propiedad P. Eso significa, en términos formales de lo que hemos aprendido en este curso, demostrar un teorema. ¿Cuál teorema? Demostrar el teorema que se llama P de K más 1, que dice que la suma desde igual 0 hasta K más 1 de los términos de la forma 2 y más 1 es igual a K más 2 al cuadrado. He reemplazado en esta P de N, donde dice N por K más 1, entonces me quedó N por K más 1. Aquí no hay N, entonces aquí no hay nada que reemplazar, ahí es I's. Entonces no hay nada que reemplazar, se reemplaza donde dice N. Aquí dice N, aquí dice N, entonces aquí reemplazo esta N por K más 1, más este 1 me queda K más 2. Y el al cuadrado. Entonces lo que hice fue reescribir la propiedad para el número K más 1. Pero para demostrar esa propiedad, puedo suponer que el número K la cumple. O sea, puedo suponer que esa propiedad, cuando reemplazo N por K, es cierta. O sea que la suma desde K igual 1, desde I igual 0 hasta K, de los números de la forma 2 y más 1, es igual a K más 1 al cuadrado. Eso lo puedo suponer y usar cuando lo necesite. Cuando lo necesite. Entonces, como lo puedo usar, y yo sé típicamente que para poder demostrar un teorema por inducción necesito usar la hipótesis de inducción. Entonces yo empiezo a demostrar lo que quiero demostrar y veo cuándo puedo usar la hipótesis de inducción. Entonces yo tengo que demostrar esta igualdad, que esta suma es igual a esto. Entonces parto del lado izquierdo, suma de esto. Ahora, ¿qué hago con esa suma? Entonces, como yo tengo la hipótesis de inducción, digo, esta suma es hasta acá más 1, pero aquí es hasta acá. Entonces voy a partir hasta acá más 1 en la suma hasta acá y el término K más 1. ¿Para qué? Porque pues para poder después decir por hipótesis de inducción es igual a entonces lo reemplazo y acá me queda el otro término, 2K más 1. Y ahora resulta que por aritmética K más 1 al cuadrado más 2K más 1 es exactamente K más 1 al cuadrado, o sea K más 2 al cuadrado. Y entonces ya demostré lo que quería demostrar. Y como demostré el caso base y el caso de inducción, entonces ahora puedo concluir que todos los números naturales cumplen con esa propiedad.
no sé, Miguel Ángel, si, no sé qué dije como lo mismo, no lo dije de manera muy diferente, pero no sé si eso es lo que querías o hay alguna duda todavía. Bien, entonces, entonces, dejemos de grabar aquí.